Katia y Santiago Preckler son dos enamorados de su tierra, de sus raíces y de sus tradiciones, no solo españolas, sino también colombianas y ahora ecuatorianas, ya que nuestro hermoso país les robó el corazón desde su llegada en 1981. Llevan 52 años de matrimonio y aunque puedan ser muy distintos en carácter, coinciden en su gusto y disfrute por la música, por atesorar momentos de familia con hijos y nietos, por valorar los amigos y por su actitud de vivir con los brazos abiertos hacia las personas a quienes puedan servir. Amigos queridos, hoy en Quinta Parada Magazine contamos con la presencia de Katia y Santiago Preckler, dos extranjeros que se radicaron hace muchísimos años en el Ecuador. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, queridos Katia, queridos Santiago. Sí, amigos, estamos felices de compartir ahora con estas dos personas maravillosas en nuestro segmento Mamá Gallina. Vamos a hablar sobre dos españoles, dicen, el Ecuador nos cautivó. Bienvenidos. Muchas gracias. Ustedes son españoles. Coméntenos, por favor, ¿qué recuerdos tienen de su infancia, de sus padres, de su familia, por favor? Bueno, a ver, arranco yo. Sí. A ver, yo nací en Málaga, en Andalucía. Mi mamá española, mi papá colombiano, mi abuelo por parte de madre era alemán y mi abuela francesa. ¿Ya? Y por parte de padre eran colombianos, mis abuelos. Ya. O sea, un champú. Una mezcla de culturas, sí, una mezcla ahí de culturas. Bueno, de mis recuerdos salimos muy pronto de Málaga. Salí muy pequeña de Málaga porque, luego les cuento por qué. Ya. Pero, y no tengo vagos recuerdos así de esa parte de mi niñez allá, pero a través de mi mamá, que nos contaba muchas anécdotas, historias, todas sus tradiciones, su cocina, sus canciones, cantaba todo el tiempo. Yo me sabía todas las canciones, todavía me las sé, las zarzuelas, en fin, todo. Entonces ahí se me fue metiendo toda esa cultura y esas raíces malagueñas en mi corazón y las llevo en mi corazón. Sí. Pero por otro lado, salimos hacia Colombia. Y entonces en Colombia crecí, en Bogotá crecí, estudié, nos casamos, nacieron nuestros hijos, ¿ya? Y bueno, y ahí Colombia, yo amo a Colombia, adoro a Colombia y me siento también muy orgullosa. Y luego aquí vinimos a Ecuador, llevamos casi 40 años, no, más de 40 años en Ecuador. Y bueno, yo me siento en parte española, colombiana, ecuatoriana de corazón y bueno, eso es. Con eso razón es que no poquito. tienes el acento español, No, porque para llegaste nada. muy niñita. Claro, claro. Yo, en cambio, les cuento. Nací en Barcelona, Cataluña. Aquí está la señora catalana, la bandera de Cataluña. Sí. Y estoy más o menos con espardeñas, fascia y barratina típicas de catalán. Soy muy catalán y eso no se me ha despegado y está muy al fondo. Y les cuento, mi papá fue un químico serio que en el tiempo de la guerra estuvo disque dedicado a ver si lograba inventar un gran explosivo, hasta que los milicianos dijeron no nos engañe más, lo cogieron, le dieron un fusil y lo mandaron a la guerra. Él llegó a la guerra, a la línea del Ebro, se pasó al bando de los franquistas, digamos, donde lo capturaron y desde luego pues no podían dejarlo así nomás, lo mandaron a un campo de concentración al norte de España. En el campo de concentración papá trabajó con el cocinero hasta que al final de la guerra y cuando ya acreditaron que era decente el hombre y tal y cual, se iba a regresar a Barcelona y el cocinero le regaló un pan, un baguette, para que lo llevara a su novia, al suegro y tal. El pan efectivamente llegó a Barcelona y efectivamente se lo comieron, solo que en el viaje se mojó de gasolina totalmente. Fue lavado y secado 3 o 4 veces y con todo y el sabor de gasolina se lo comieron. Porque el hambre era respetable. Claro, ¿sí? Claro. Esa parte, bueno, ¿qué más les cuento? Yo también tengo unas historias bueno, mi papá, que era colombiano, era odontólogo, vivió muchos años en España, tenía su consultorio en España, ya conoció a mi mamá y nacimos nosotras. Era un hombre muy simpático, muy hablador, muy amiguero, sordo.
bueno, un poco sordo. Ok. No sordo totalmente, pero un poco sordo. Entonces hablaba durísimo. Y en esa época del franquismo, él era antifranco, ¿no? Totalmente antifranco. Y había espías por todas partes, por los bares, por las plazas, por todos los lugares del mundo. Entonces le oían a mi papá hablando pestes contra Franco. Y por otro lado, sus hermanas le mandaban dólares para ayudarle o lo que fuera, y era mercado negro, eso era prohibido. Claro. Entonces denunciaron que el doctor Barros tenía dinero, que hablaba mal de Franco, y un día le llegaron y le dijeron un ultimátum: usted no es persona bienvenida aquí, fuera. Wow. Fuera. Oh. Y en unos días, no sé en cuántos días sería, tuvimos que salir de España los 4. Y mi mamá Deportados. venía de una familia de 6 hermanos, papá, mamá, Aurorita la niñera, Dolores la cocinera, o sea, era una familia muy estable, Ajá. muy bien. Y de pronto tener que salir en esas circunstancias fue terrible, fue terrible. Me imagino, qué doloroso, Sí, qué sí, sí. pena. Bueno, Claro, un también- expatriado siempre sufre. Sí, sí. Hay ciertas anécdotas, así como contabas lo del pan, de mi mamá, que decía que en aquella época, cuando ella vivía en esta Villa Blanca, se llamaba la casa, no había, por ejemplo, refrigeradoras ni neveras, había un cuarto frío donde metían todas las cosas, ¿no? Y todos los días tenían la visita de Pepe el Cabrero, por ejemplo. Era con todos los nombres, ¿no? Pepe el Cabrero, que era el que llegaba con las cabritas, con sus cencerros, que los despertaban por las mañanas, sacaban la leche de cabra, nunca probaron la de vaca, y hacían quesos, en fin. Luego llegaba, no sé, Tránsito, la del huevera, que venía con el burrito y sus canastos con los huevos, y así era, ¿no? Los visitaban un montón de proveedores y todo iba a parar al cuarto frío. Qué hermoso. Qué lindo, para que todo se conserve. De todo, claro, Fresco, sin pero que se aditivos, sin conserva, nada, una claro, maravilla. Qué maravilla. A ver, la guerra civil fue todo un caso, desde luego yo no la viví, pero les cuento, por ejemplo, mi abuelo, don José de Trías y de Miguel, papá de mamá, Ajá. fue preso porque una empleada denunció que él tenía una imagen de la Virgen. No me digas. Sí, y en España, en Cataluña, esa parte dentro de la guerra civil, eran republicanos muy normales, pero también había socialistas, comunistas, anarquistas. Ya. Y entonces todo lo de religión andaba perseguido. A la cárcel va a parar mi avi, el abuelo. Pero el alcalde de la Roca del Vallès, el pueblito a donde iban a veranear, y de hecho donde se conocieron papá y mamá posteriormente, el alcalde de la Roca del Vallès, siendo socialista, fue y se presentó en la checa de los comunistas en la cárcel y dijo: a este Trías yo lo quiero tener bajo mi control, que quiero echarle el ojo y me lo voy a llevar yo para tenerlo controlado. Y se lo llevó. Y cuando se lo llevó dijo: señor Trías, quédese tranquilito, no haga nada para que no lo vuelvan a meter en cárcel. Detallazo. ¿Ah? Pero ese es uno de los detalles. Ahora, otro detalle ya después de la guerra. No, en la guerra civil misma, mi mamá, ojo, no hemos hablado de mamá. Mamá era un sargento de guardia. Era un sargento absoluto. Simpatiquísima, pero mandona. Simpatiquísima al punto de que una española una vez le dijo: mira, qué curioso, tan simpática que eres siendo catalana. La mala fama que tenemos los catalanes de ser brutos, bustos, etc. Bueno, pues mamá, en tiempo de guerra, con una amiga suya, iban a robar coles a un campo que era propiedad de la amiga, pero que estaba confiscado. Y tenían que ir a robar coles de noche para poderse alimentar. Esas son anécdotas de guerra fuertecitas, Claro, ¿verdad? por supuesto. Con mi avi, después ya de la guerra, tenía la maravilla que mi avi era miembro de los Amics dels Museus, los amigos de los museos, Ajá. y tenía entrada a todas las exposiciones y exhibiciones de museos, incluso a casas particulares donde había piezas históricas, y me llevaba, y yo cogido de la mano con mi avi. ¿Qué edad Qué tenías en hermoso. ese entonces? Pues que tendría 6, 5, 7, Ya, 8, por ahí. ya. Qué hermoso. ¿Sí? Porque mis papás, a ver, la guerra se acabó en el 39, Ajá. mis papás se casaron en el 40, yo nací en el 41. Y nací en el 41 y se dio este detalle.
de que mi papá, me comentaron que eso no es común ni corriente, pero mi papá le regaló esta cruz a mi mamá como agradecimiento y recuerdo de que había parido al primogénito aquí presente. Qué hermosa cruz. Y atrás dice Santiago a Carmen, 31 de mayo de 1941. Hermoso Qué hermoso recuerdo. recuerdo, por supuesto. Y este recuerdo, ya que salió, lo voy a juntar con este otro recuerdo. Cuando estoy cambiando de épocas. No hay problema. Cuando estaba trabajando en revista Vanguardia, Aquí en el Ecuador. sí, hasta que nos la cerraron, porque nos la cerraron, no entremos en detalles. Y ahí una de tantas cosas fue que una vez, el primer asalto que hubo en revista Vanguardia, nos echaron al suelo, nos amarraron, nos quitaron el computador, celular. A mí me quitaron hasta el anillo de matrimonio, a pesar de que les dije, oiga, en 2 semanas cumplo 40 años. Se lo llevaron de todas maneras. Este anillo no es mío. Este anillo es el que me mandó mi hermano, que era la alianza de mi papá. Que es un Entonces tesoro. yo tengo la alianza de mi papá y este recuerdo de papá a mamá, Los mejores. que entre otras cosas me los bendijo especialmente el abad de la abadía de Montserrat, benedictinos, donde yo en Montserrat he estado unas 3 o 4 veces viviendo con los monjes durante 3 o 4 días, haciendo retiro, viviendo como monje. En fin, son recuerdos y son cosas Qué que van lindo. saliendo por ahí. Nos imaginamos que Katia también tiene alguna anécdota Claro, de yo esa también época. tengo, bueno, lo que me contaba mi mamá de la guerra civil que empezó en julio, creo, del año 36, y que creo que fue una de las cosas más nefastas para España, que hubo más de 1 millón de muertos. Oh. Y como comentaba alguien que le Sangrienta. entrevistaban y decían, tú no tienes idea lo que es la guerra, despertarse con el sonido de las ametralladoras, el estallar de los morteros, comiendo lentejas con gusanos, y sobre todo el pánico en los ojos de la gente, la desesperanza, la angustia. Fue una época terrible, ¿no? Fue algo dramático. Y mi abuelo, como era alemán, y bien posicionado, digamos, en Málaga, el gobierno alemán le invitó a que se fueran a Alemania Ajá. como refugiados y viajaron en el barco Bremen, toda la familia, y estuvieron hasta el año 39 que terminó la guerra civil y regresaron a Málaga. Y encontraron su casa perfecta, Intacta. impoluta, todo limpio, todo divino, pero habían quedado las empleadas que eran de toda la vida, eran de la familia. Ellas Y descuidaron. Sí, pero así fue Qué Algo muy desgarrador, doloroso y muy traumático, doloroso, Qué por desgarrador. supuesto. Pero bueno, nos han contado esta parte triste y ¿no? dolorosa Ajá. de la historia, de donde ustedes provienen. Ahora pasemos a algo lindo que quisiéramos saber, y no porque lo otro no es bonito y llamativo, pero es algo que les trajo felicidad a su vida. Quisiéramos saber y que nos compartan cómo se conocieron estos dos españoles. A ver, yo empiezo. Adelante. Muy bien. A ver, yo trabajaba en Celanese. En Colombia. En Colombia. Ya, Trabajaba en ok. Celanese, una empresa, bueno, filial de una Celanese en Estados Unidos, y yo era secretaria del presidente. Ujú. Y frecuentemente cuando venían empleados nuevos, les iban a presentar al presidente de la compañía, que era Ok. su secretaria. Entonces un día abrieron la puerta de la presidencia y entraron 2 jóvenes guapísimos. Y yo, serísima, ¿no? Muy bien mi puesto y toda la cosa. Pero decía, Correctita. ya ese con los ojos azules, qué guapo, qué guapo. Y bueno, Y el entraron otro, y se los los dos. presentaron. Y ahí fue la primera vez que yo le vi y ya. Le echaste el ojo. Ya le eché el ojo. Ya le me echaste el hizo ojo. el corazón así. Sí. Yo ni me di cuenta esa vez, por si acaso. Típico, típico. Pero después, a ver, empecemos por otro pasito anterior. Mis papás, buscando mejorar situación y tal, accedieron a aceptar una propuesta de trabajo en Medellín, Colombia. Ok. ¿Sí? Y nos fuimos para allá la familia, que en esa época estábamos constituidos por papás, mi hermano Jordi, al que le llevo yo 10 años, él es menor, y yo. Nos fuimos a Medellín. De Medellín, ahí acabé bachillerato, estudié ingeniería química, comencé a trabajar, fui profesor, que es la etapa de mi vida más soñada, y alguna anécdota, si es el caso, también ahí. Y de ahí después, por trabajo, me fui a Bogotá. En Bogotá, pues, andaba yo normalito persiguiendo lo que diríamos guambras, ¿no es cierto? Normal, hasta que uno me puso la zancadilla cuando yo trabajaba en Celanese. Y ahí comenzamos. Y en Celanese
auspiciaban muchas actividades de los empleados. El juego de bolos, la equitación, por ejemplo. Entonces, el Santiago tuvo que empezar a aprender a montar a caballo. Cuando la Katia ya hacía piruetas. Era una jinete. Y yo... Experimentada. Era una experta amazona entonces. Y la ya, otra, Katia. que no se diga, era la de los bolos. Claro. Yo no había jugado nunca bolos. Entonces me puse a apuntar las chuzas y tal y cual. Ya. Y cada vez que esta guambra cogía y lanzaba con una minifalda que se mandaba, la minifalda hacía así y yo quedaba Qué lindo. cruzado. No, pero yo, o sea, me agachaba muy bien. Algo Me agachaba sentita, así, sí, claro. sí, Pero igual, Mío, no había como evitarlo. pero igual causaste sensación, Katia. parece. Y luego, por ejemplo, uno de los días que fuimos a jugar póker o entre amigos allá, Ya un poco más adelante, sí. yo Estoy en estrené blanco. vestido. Estrenando vestido. Estrené vestido, pero estrené vestido que no era de cremallera, sino de botones, y en unas cosas, porque los botones medio que se abrían, y yo, aunque nadie se daba cuenta, pero yo, imagínense, la incomodidad. Eso fue Celanesi, claro, al final del día, entonces la llamada, ella estaba en la presidencia, yo estaba arriba en el 7º piso, pero hablábamos, ya vas a bajar, ya vas a salir, entonces nos encontrábamos, y yo me ponía firmes ante la jefa y nos íbamos. Qué lindos recuerdos. Así empezó ¿Qué te nuestro parece? empezó Así la empezó historia. el idilio. El que hasta Y bueno, ahora- se casaron entonces en Colombia. Nos casamos. ¿Y Sí. cómo tomaron la decisión de venir al Ecuador a radicarse aquí? ¿Y quién les acogió en primera instancia? Por cuestión de trabajo, Ah, ok. por cuestión de trabajo, unos muy buenos amigos propusieron que si yo quería venir a Quito a hacerme cargo de gerenciar una empresa indoquímica que se dedicaba, era filial de Cavarría, de los Echavarría Cabo de Colombia, una corporación bastante grande. Ujú, ujú. Indoquímica era filial y aquí en Quito se dedicaba a lo de ellos, que era importación y distribución de equipos y materiales para industria. Ya. Acepté, vinimos, tuvimos anécdotas, por ejemplo, no supe exactamente ni por qué, pero el equipaje que venía en 2 containers grandes desde Bogotá, lo retuvieron en frontera hasta que hiciéramos trámite y arregláramos para que pasara. Y mientras tanto estábamos en Quito con la ropita del avión Con la una mano adelante y la otra atrás. y con la perra. Ah, ok. Una pastor collie que teníamos en Bogotá y que cuando dijimos nos vamos a Quito a los hijos, íbamos a buscar una buena familia para la capuchina, dijeron no, si la china, la capuchina no va a Quito, nosotros no vamos a Quito. tampoco. Entonces Capuchina vino a Quito. Después de eso, a ver, ya aquí quiero citar a Ana Luz y Fernando Bueno, que fueron importantísimos acogedores. Ellos y todas las parejas y comunidad del encuentro matrimonial en Ecuador Ajá, nos acogieron porque nosotros veníamos de Encuentro Matrimonial Colombia ya. a compartir con ellos también. Y fue sensacional porque nos prestaron cobijas para ponerlas como lámparas tapando las ventanas cuando conseguimos el apartamento. Bueno, todo. Sí, bueno, para mí fue ¿qué diría yo? Un agridulce, porque salir y dejar a mis padres, a mi Claro. familia, a mi casa, y todos los quereres en Colombia fue algo muy duro. Debe haber Y sido. yo pienso que para los y eso que veníamos con una situación buena y todo, ¿cómo será para los que Está, migran justamente. sin tener, con un Justamente. vacío completo? Debe ser Justa- terrible. Debe terrible. ser una situación muy Sí, dolorosa, muy muy, dolorosa. triste. ¿no? Entonces llegamos aquí con ese agridulce. Y por otro lado, yo quiero mencionar a nuestros hijos, que fueron maravillosos, yo digo, eran pequeños, pero qué niños, o sea, qué increíbles que fueron, con una flexibilidad y madurez, diría yo, se fueron acomodando a todo lo que pasa, a todas las cosas. Increíbles, increíbles. Para ellos lo importante es que estuviéramos los 5 juntos. Qué maravilla. Y eso era lo que valía. La El resto familia se iban completa. acomodando, fueron increíbles. Me quito el sombrero ante mis hijos. Nosotros Maravilloso, también, porque es maravilloso. duro. Es Bueno, duro. realmente los hijos son el reflejo de los padres. Sí. Entonces, Bueno, gracias. ustedes son maravillosas Gracias, personas y gracias. pues qué se puede esperar de sus hijos. sino lo Gracias. Pero mismo? entonces esa época inicial en Quito pues tuvo sus cosas, ¿no? A ver, ¿alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna Por anécdota ejemplo, chistosita? Cuando yo llegué a recibir el puesto al que estaba de gerente y que Ajá. yo iba a reemplazar,
Ese día llegó su esposa, Ya. lo saludó muy bien y la frase que le dijo fue, darásme viendo los guaguas. Yo no sé ustedes, pero yo no entendí absolutamente nada. Ese uso del gerundio, sí, era nuevo. Darásme viendo los guaguas. ¿Qué también habrá querido decir? Después ya me fui enterando, pero... Claro. Y ese mismo día, además, cuando ya salimos después de la reunión formal y toda la cosa, y nos fuimos a almorzar, nos ofrecieron un aperitivo, tal y cual, que quieren, que no sé qué, que quieren. Y Katia dijo, no, yo solo agua. Y le ofrecieron una Wittig. ¿Y qué dijo la Y Katia? entonces me dijo el señor, ¿usted qué va a tomar? Y entonces le dije, agua. Me dijo, una Wittig. Y yo le dije, le digo, Santiago, oye, aquí todo es en diminutivo, qué belleza, dicen agüitica. No era agüitica, era Wittig, ¿no? Pero yo veía Almacén Rosita, Ferretería Ramirito, todo en hito, ¿no? Todo en Entonces, hito y en hito, Entonces así es. una belleza. Y otra vez también estábamos, que fue muy chistoso, con unos amigos, estaban los guaguas nuestros también, y de pronto llamó a alguien y le dijo a la otra persona, le dijo, Agustín, dice Patricia que por favor le des viendo si se le quedó la teta en la refri. Y nuestros guaguas, pero así. la Claro, teta era la teta. Estarían muertos de la risa. El tetero se dice en Colombia, la teta, pues. Y además la refri allá se dice la nevera. Claro. Así. Sí, qué bestia. Claro, Y eso- otra vez la empleada, Juanita se llamaba, que la empleada que nos ayudaba, también me dijo un día, recién llegado, me dijo, señora, daráme el armador para el terno. Yo dije, ¿qué? En Armador, Colombia hubiéramos dicho, denme gancho. el gancho para el vestido. Entonces, el armador para el terno y además con el dejo ecuatoriano. Entonces, Así era es. muy Oh, chistoso. qué ¿no? lindo, Una mi serie Qué de anécdotas tan muy hermosas. simpáticas. Y el ele, o sea, el ¿qué? ¿Qué hago con el L? Sí. O sea, cosas muy Definitivamente, simpáticas, sí, muy sí. simpáticas. Cosas muy simpáticas. Estuvimos ahí también, la ventaja fue que había unos ejecutivos colombianos radicados en Quito que Ya. hacían sus almuerzos mensuales, al Ya. cual me he invitado para ayudarme a integrar Claro. en todo aquello. Pero al cabo de un par de años, Ajá. lamentablemente para mí, el gobierno suspendió las importaciones. Ujú. Con lo cual, ¿qué podía hacer Indoquímica que se dedicaba a importar, distribuir y representar importaciones? No, claro. Bajar la Lanford, como se dice aquí, Así es. liquidar la empresa, encargarle la gerencia al abogado y avisar a Cabarría en Colombia, esto aquí hay que cerrarlo. Entonces me dijeron, no. Doctor Preckler, porque obviamente en Colombia Todo el mundo es el doctor. doctor no falta. Doctor Preckler, venga, que nos interesa que ustedes se sigan colaborando con nosotros. Venga, escoja si quiere trabajar en Medellín o en Bogotá, donde Claro. sea, escoja usted, porque queremos seguir contando con usted. Y entonces fue la época cuando yo les dije, ¿saben qué? Después de pensar y conversar con Katia, muchas gracias, pero nos vamos a quedar aquí. ¿Y Ah. qué les motivó a quedarse en nuestro país? El argumento nuestro en ese momento fue, a ver, Katia y Santiago, tontos no somos. Perezosos, lo normal. Hemos de salir adelante. Y salimos adelante con una y otra cosa. Yo no sé si ustedes quisieran divertirse algún rato, Por supuesto. ver que unas sí. 4 hojas de currículum vitae de qué no ha hecho el Santiago. Y la Katia trabajó también intensamente. Claro, Claro. pero también nos llamó la atención, si bien al principio fue como, o sea, el ritmo ecuatoriano era muy diferente al ritmo colombiano. En Colombia Claro. la gente es muy acelerada. Claro. En Bogotá todo el mundo es acelerado. Claro. A las 8 ya estaban abiertos todos los supermercados, Aquí llegamos y a las 10 recién abrían. Tranquilos. O sea, era otro ritmo. Ya. Entonces, si bien al principio fue así, después nos gustó la tranquilidad, no vivir con esa angustia, con esa Del cosa. corre. Fue muy bonito, ¿no? Fue muy agradable. Y sobre todo la gente que nos acogió, los amigos que nos acogieron, eso fue lo que yo creo que nos hizo Qué bendición. ¿No? querer echar raíces en esta querida Qué tierra lindo. Y así lo ecuatoriana. Bueno, hicieron. y la maravilla del Ecuador, salíamos mucho de paseo y yo me acuerdo una vez que la primera vez que fuimos hacia Otavalo y Cayambe, toda esa zona, al dar una curva,
apareció ese cerro de Limbabura. Increíble, tuvimos que parar y quedarnos boquiabiertos, qué cosa más espectacular Y el de lago, vista, y el lago San Pablo. Bueno, es todas esas cosas, y la comida deliciosa. Tú sabes que yo me dedico mucho a la cocina, entonces todo lo que era comida, los locros, los ceviches, el plátano, que le daban una versatilidad al plátano de usos tan diferentes. O sea, todas esas cosas nos fue robando el corazón. Qué hermoso. Así es, se enamoraron. Entendemos entonces la razón por la que se quedaron aquí. Así es, lastimosamente el tiempo vuela. Ajá. Y no queremos despedirnos sin antes preguntarte, Katia. Tú escribiste un libro llamado Recuerdos, entonces ya se podrán imaginar, amigos, a qué se refiere ese libro. ¿Qué te inspiró a hacerlo? ¿Por qué lo escribiste? Porque mi mamá me contaba todas estas anécdotas, historias de España, de la guerra civil, de todas estas cosas. Y yo un día antes de morirse le dije, mamá, yo voy a escribir todo eso que tú me cuentas. Y bueno, y lo escribí, pero ella ya se fue al cielo. No lo pudo leer, espero que ella ya lo esté leyendo. Y entonces eso fue lo que hice, y fue una aventura increíble hacia mis raíces, hacia mi familia, hacia todo. Fue algo muy, muy bonito. Muy hermoso, No quería muy hermoso. emocionarme. Y yo creo que cada persona tiene una historia hermosa detrás de sí, sus raíces y todo eso, y debe escribirla, porque para sus hijos, para sus nietos, Es un legado. qué lindo dejarles todos esos recuerdos y todas esas cosas. Y fue maravilloso escribir, fue maravilloso, y me siento muy orgullosa de pudimos observar el libro, y realmente tienes unas historias, unas anécdotas de vida, de unos recuerdos que definitivamente, como tú dices, es un legado que vas a dejar a tus hijos, ¿no? Y de generación en generación, lo cual es muy bendecido. Para finalizar, querido Katia, querido Santiago, quisiéramos saber qué mensaje podrían ustedes darles a aquellas personas que por situaciones diversas tienen que dejar su madre patria, tienen que dejar sus países, a su familia, sus costumbres, y trasladarse a otro país, a empezar de cero. ¿Qué mensaje podrían? A ver, yo quisiera decirles que aquí hay mucha cosa para vivir y con la cual empatizar, integrarse. Yo sigo siendo catalán hasta los tuétanos, y aquí vine vestido de catalán, y vine con mi señora catalana y bailamos la sardana, y lo que yo más añoro tal vez son la butifarra, el pan tomàquet, mis parientes, las bailadas sardanas allá, todo eso. A pesar de que, por ejemplo, en Bogotá teníamos els sopars catalans una vez al mes. Aquí en Quito, por no quedarnos sin, soy de uno de los fundadores del Casal Català de Quito, que ya tiene 25 años más. Y así, y de todas maneras, el ambiente, la tranquilidad de la gente y del ambiente en Quito es algo de lo que se puede uno absolutamente enamorar. Y el corazón abierto, la tranquilidad que se respira en Quito. Todavía. No digo que no haya problemas, en todas partes los hay, pero es que, por ejemplo, cuando nosotros decidimos quedarnos aquí, una de las cosas que evaluamos fue, a ver, el ambiente para los hijos, ¿cómo es en Quito? ¿Cómo es en Bogotá o Medellín? Droga, asaltos, no, olvídense. Eso hay que valorarlo, eso hay que tenerlo en cuenta. Esa es una de las cosas. Bueno, yo al que llega a otro país le diría que mantenga sus raíces y sus quereres con su otro país, pero sobre todo que valoren el país al que llegan, que descubran ese país maravilloso, como lo descubrimos nosotros en Ecuador, y nos hicimos al ambiente, nos hicimos a la gente, nos acomodamos a las cosas, y sobre todo valorar esa maravilla de lugares a donde van a vivir, y que al menos a nosotros nos recibieron con los brazos abiertos y nos hicieron querer echar raíces en este querido país. Y que estén orgullosos del Ecuador, porque es un país exuberante, maravilloso, hermoso, y su gente es el tesoro más grande que tiene. Muchas gracias. Vean, yo normalmente soy, como ustedes creo que medio se habrán dado cuenta, siendo muy ecuatoriano, porque yo sí me nacionalicé y tengo cédula de nacional ecuatoriano. Y adoro Colombia, donde vivimos años y donde nos enamoramos, nacieron los hijos, etc. Pero sigo siendo en el fondo absolutamente catalán. Totalmente. Y hay una cosa que es entre la música catalana, de las que más me gustan,
al cant de la senyera, que no lo voy a cantar ahora. Y La Migrant. La Migrant es la canción que dice un dulce Cataluña es patria de mi corazón. Cuando tú se allunya de lloranzas fort, cuando uno se aleja de ti se va muriendo. Y al final esa canción es la de un emigrante que se supone que va en un barco alejándose y le dice al capitán: bon mariner, per Déu, porteu-me en terra, que hi vull morir. Buen marinero, por favor, llevadme a mi tierra, que allá quiero morir. Yo les cuento que bendito sea, gracias a la familia y a todas estas lindas amistades que hemos hecho en Ecuador, aquí nos quedamos y aquí quiero morir. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias. Muchas gracias. Realmente ha sido un testimonio de vida maravilloso el que Katia y Santiago Preckler nos han dejado ahora. Y pues para terminar este programa quisiéramos invitarles a que nos demuestren una de las tradiciones maravillosas de Cataluña, la sardana. Así que amigos, les dejamos con este baile de Katia y Santiago Preckler. Y con nosotros nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós. Chao. Gracias por estar aquí.